bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí en Hablemos, una vez más, 8 de la noche, nuestra cita, y estamos aquí para hablar hoy de la fe. Mi esposa, la pastora Michelle Barrera, y este servidor, Pastor Hernán Barrera, vamos a estar con ustedes durante toda esta hora con unos invitados que tuvimos la vez pasada y quedamos en que en este programa íbamos a hablar de la fe en un segundo programa que es este, vamos a tocar este tema. Así que no te apartes de tu pantalla, que ya volvemos en contados instantes. Te invitamos a que participes con nosotros en nuestro programa Hablemos, todos los miércoles 8 p.m. hora del este. Invitamos a que veas nuestros programas de Hablemos a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Sé que serán de tu agrado. El agradecimiento diario crea corazones sanos. Solo queremos recordarte que tú y yo estamos juntas en esto y tú cuentas conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Cuentas conmigo. Hola, mi nombre es Oscar y quería recordarles que ya empezaron nuestros grupos de hombres. Han sido semanas de mucha bendición donde hemos podido contar muchos testimonios, hemos fortalecido nuestra fe y hemos afinado el oído a lo que Dios quiere con nosotros en estos tiempos. Te invito a que seas parte de uno de estos grupos y que sepas que Dios tiene grandes cosas para nosotros como líderes de nuestro hogar. Te invitamos a conectarte todos los sábados a las 6 de la tarde a nuestras clases de Power Kids por Facebook y YouTube. Y si no pudiste conectarte, puedes encontrar las clases en nuestra sección de Power Kids en Facebook y YouTube. Volvemos aquí a Hablemos. Hoy tenemos unos invitados súper especiales. Está con nosotros el pastor José Luis Redondo y el pastor Luis Suárez, invitados especiales, Barranquilla y Rhode Island presente en este momento aquí en Hablemos. Salúdales, mi amor. Qué bueno tenerles hoy de nuevo. Sabemos que el programa anterior fue muy interesante. Estuvimos tocando este tópico de la fe y le damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por separar este tiempo para aportar de lo que Dios les ha entregado a ustedes para el reino. Gracias, mi amor. Recuerden, por favor, que este programa pues lo hacemos para que usted también interactúe con nosotros. Recuerde que al final del programa vamos a dar un tiempo para que usted haga sus preguntas de acuerdo al tema que estamos tocando. Bien, y voy a darle la oportunidad, antes de comenzar, a los pastores José Luis Redondo, el Che Redondo, y el pastor Luis Suárez para que saluden. Pastor Che Redondo, por favor, hijo, un saludo a la audiencia en esta noche. Muy buenas noches, mis queridos apóstoles, apóstol Hernán, pastora Michelle, y también a mi amado pastor Luis Suárez, de allá de Rhode Island. Un gusto saludarle. Nos sentimos pues contentos y privilegiados de estar aquí en este programa Hablemos para compartir un tiempo especial con todo lo que es la fe y un tema que me apasiona, que me gusta. Y bueno, estamos aquí listos, apóstol, para compartir con toda la audiencia y toda la gente que está ahí conectada ahorita, esperando una palabra de fe que sale desde esta plataforma en esta noche. Así es, pastor. Muchas gracias. Pastor Luis, dirígete a nuestra audiencia. Muy buenas noches, apóstoles, y a toda la audiencia. Nos alegramos de estar nuevamente aquí conectados para que sea este un tiempo de bendición. Gracias. Así que los bendigo en Cristo Jesús. Gracias, pastores. Bien, en el primer programa habíamos hablado acerca de la fe, qué es la fe, cómo opera la fe, y también habíamos hablado un poquito acerca de la fe y
La positividad también, ¿sí? La diferencia entre la fe y el positivismo. Y el positivismo, exactamente. Pero queremos continuar ahondando un poquito acerca de este tema. Y hay una pregunta que yo creo que es muy, como que cae como anillo al dedo, porque tiene que ver con la fe y la obediencia. ¿Qué tiene que ver la fe con la obediencia? ¿Cómo se relaciona la fe y la obediencia? A ver, Pastor Luis Suárez. Bueno, esa es una excelente pregunta. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, Santiago nos habla muy ampliamente y muy claramente acerca de que la fe está asociada a obras. Obramos porque confiamos, no oramos para ser salvos, sino que obramos, obedecemos porque hemos creído. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. En el tercer libro de Juan, capítulo 1, la palabra nos enseña que, perdón, ese texto no. La palabra nos enseña que Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos. Son esas obras de obediencia que nosotros hemos sido llamados a vivir diariamente, y a través de nuestra fe es que nosotros podemos vivir eso. Así que la fe tiene una estrecha relación con nuestra obediencia, porque hemos creído en Dios y creemos que su palabra es verdad y que cada una de sus promesas son ciertas, y que a través de mi obediencia a lo que Dios me pide que haga, yo obtendré lo que Dios me ha prometido. Hay una ilustración que apoya lo que tú acabas de decir, Pastor Luis, y nosotros le llamamos la postura perfecta de la fe. Y es cuando el papá pone al niño pequeño encima de una plataforma y le dice, hijo, tírate. Y el niño, en medio de los nervios y el temor que siente porque se va a lanzar al vacío, decide obedecer a su papá. Así es. Y cuando el niño salta, hay un momento específico donde el bebé está en el aire, en ese instante donde sus pies están colgando, sus manitas están levantadas y su corazón está latiendo, le llamamos la postura perfecta de la fe. Es cuando el Hijo de Dios obedece a lo que su Padre Celestial le dice, porque uno siente literalmente que se está lanzando a un vacío y que solamente los brazos de papá lo van a recibir. Y quería compartir eso porque tiene que ver con lo que tú acabas de hablar, de que la fe sin obras es muerta. Pastor Che, entonces podríamos decir, según lo que dijo el pastor Luis, y quiero que ahondes un poquito en esto, que se necesita obrar para que la fe viva, para que la fe tenga vida. Porque si hablamos de que Santiago en el capítulo 2 nos refiere que la fe sin obra es muerta, entonces tenemos que entender que lo que Santiago estaba tratando de decirnos es que para que viva la fe, pues tiene que haber obediencia o tiene que haber obra. Cuéntame, ¿qué podemos ahondar acerca de eso? Ok, apóstol, yo tomando esa respuesta o eso que el pastor Luis acababa de explicar, él tocó algo acerca de la verdad de Dios. Pastor Lucho, acabaste de decir que hay algo que tiene que ver con la verdad de Dios. Y yo tengo algo en mi espíritu en este momento, si bien es cierto lo que dice Santiago, si alguien dice que tiene fe, entonces Santiago lo que está diciendo es, muéstrame. Eso es lo que está diciendo Santiago. No, yo creo, yo tengo fe. Santiago está diciendo, muéstrame. Eso es lo que está diciendo Santiago. Pero partiendo de un principio que tiene que ver con que la fe es la verdad que Dios me dice, yo podría decir que mi realidad frente a alguna circunstancia que yo esté viviendo en el momento, mi realidad es la verdad que Dios me está hablando para que yo la viva en un acto de fe. Yo creo que hay pequeños actos de obediencia que revelan la fe que yo tengo. Ok, entonces lo que podemos decir aquí es que entonces vamos a tratar de concretar esto. Ok, número uno, sabemos que fe es creer lo que no se ve.
estar convencidos de aquello que, aunque no lo vemos, tenemos la certeza de que va a ser parte de nuestra vida. Por lo tanto, basado en eso, lo que Santiago habla y lo que el pastor estaba diciendo es que nosotros entonces debemos actuar verdaderamente si creemos. Y la obediencia está en obrar según lo que Dios nos dice, conforme a lo que Dios nos ha hablado, aunque nosotros no veamos en el momento lo que Dios dice que vamos a recibir, pero vamos hacia ese objetivo. Y creo que es más o menos lo que podemos sacar en claro. Yo quisiera, no sé si tú tienes algo que añadir, mi amor, acerca de esto para traer más, no claridad, sino a como tomar esto y ponerlo en una sola canasta y tratar de dar un concepto con respecto a lo que se relaciona a fe y obediencia. Yo creo que podemos concluir que hay una realidad actual, hay una realidad natural que nos rodea y que podemos ver con nuestros ojos físicos, pero hay otra realidad espiritual que no se ve, que está en la dimensión de lo sobrenatural, donde Dios habita, donde Dios habla, donde Dios pronuncia y donde Dios establece. Y nosotros, a pesar de que con la vista natural podemos ver la realidad actual, escogemos y decidimos por la fe creer a la realidad sobrenatural que nuestros ojos físicos no ven. Tremendo. Esto tiene que ver con la segunda pregunta, pero esto que está hablando mi esposa tiene que ver con algo que nosotros tenemos entonces que dimensionar de una manera totalmente diferente. O sea, vamos entonces a ponerlo nuevamente en perspectiva. Hay una realidad natural y en esa realidad natural yo me muevo, pero hay una realidad que Dios me muestra a través de su palabra, a través de sus promesas. Esa realidad es la que yo necesito operar por fe. Y Dios espera de mí entonces la obediencia mía en respuesta a lo que Él ha dicho. Exacto. Entonces volvemos a lo que habíamos hablado el programa pasado, que hablamos en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, correcto, ¿verdad? Y que nosotros pues sin la fe no podemos vivir. Recuerdan que hablamos lo que la palabra dice acerca del justo, que el justo vivirá por la fe. Así que entonces todo esto es parte de lo que nosotros tenemos que comenzar a entender como hijos de Dios. Y qué bueno, pastores, que ustedes nos están hablando acerca de esta particularidad de la fe, porque entonces, como Santiago lo dice, si nosotros decimos que tenemos fe, para mostrar nuestra fe tenemos que actuar. Pero también Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque el que dice creer tiene que obrar. Si tú dices que tú crees a Dios, entonces tienes que obrar. Por favor, pastores, un ejemplo dentro de lo que es el aspecto de vida espiritual, de lo que Dios nos habla en relación a eso de la fe y del obrar, de mostrar nuestras obras de fe. Pastor Luis Redondo. Bueno, Apóstol Hernán, lo siguiente, la profeta Michelle hablaba ahorita acerca de la realidad, la realidad espiritual frente a la fe. Sí. Yo coloco un ejemplo que es la experiencia que tuvo Jairo, este principal, que mientras llega al encuentro con Jesús, Jesús le da una palabra. ¿Cuál palabra? Le dice: Jairo, tranquilo, que tu hija no ha muerto. Esa es la palabra que Jairo recibe de Jesús. Si decimos que lo que Dios me dice es verdad, entonces yo tengo que caminar en la verdad que Dios me dice. Caminar por fe en la verdad que Dios me dice. Entendiendo, porque aquí es donde viene el asunto, que cuando Jairo recibe esa palabra de parte de Jesús, Jairo, tranquilo, que tu hija no ha muerto, y después más adelante le dice: cree solamente. Le dice: cree solamente. Entonces, ¿a dónde está el asunto? Que mi realidad en el momento puede ser una crisis económica,
tu realidad, para aquellos que nos están escuchando y están conectaditos ahorita, tu realidad puede ser esa enfermedad, tu realidad puede ser que no tienes empleo en este momento, pero la verdad de Dios, y aquí es donde tú tienes que caminar, la verdad de Dios es que Dios te está diciendo ahora, cree solamente. En otras palabras, la verdad de Dios frente a mi fe no me deja otra opción. Tremendo. Sino creer. Tremendo esto. O sea, que realmente lo que podemos aquí mirar es que de una u otra manera, si tú eres un hijo de Dios y tú dices creer en Dios y creer en su palabra, pues hay una realidad en la cual nosotros vamos a tener que caminar por la fe en obediencia a lo que Dios nos pide. Yo estaba sintiendo que hay alguien en esta noche que necesita recibir esta palabra. Cree solamente. Una persona que está viviendo una circunstancia y en su realidad natural parece que ya no hay esperanza. Puede ser una enfermedad. Pero el Señor te dice en esta noche, cree solamente. Aunque las circunstancias alrededor se ven como la tormenta, el Señor le dijo a Pedro, sal y camina sobre las aguas. Y en la palabra de Jesús, Pedro salió de la barca y Pedro caminó sobre las aguas y solamente cuando quitó su mirada de él fue que se hundió. Sí, así es. Apóstol, quería anotar algo muy rapidito, perdón. Yo creo que todas las personas que puedan decir, yo tengo fe y yo le creo a Dios, pero están viviendo una dificultad, están viviendo una situación difícil, lo que yo podría decirles es que la fe que usted tiene no niega la realidad que usted está viviendo. Así es. Pero sí tiene el poder para cambiarla. Así es. Tremendo. Sí, amén. Quiero leer Hebreos capítulo 12 porque, pastor, eso cae como anillo al dedo. Déjenme llegar aquí un momentico a la Biblia, si la tengo acá. Y habla de los testigos. Esto que acaba de decir el pastor Che, que cambia tu fe. Tenemos muchos testigos bíblicos o en la Biblia. Tenemos muchos testigos en la Biblia que vivieron circunstancias en las cuales tuvieron que operar por fe, tuvieron que obedecer, tuvieron que creerle a Dios por encima de su realidad natural. Y esto es súper importante, lo que estamos hablando hoy aquí para cada uno de los hijos. Mire lo que dice en Hebreos, porque Hebreo habla de esos testigos y menciona a muchos, pero hay uno que es el principal, que es Jesús. Fíjese lo que dice. Por tanto, nosotros también, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos del todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, que van a venir obstáculos, una carrera tiene obstáculos, pero que tenemos que vivirlos en la fe. Miren lo que dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que Jesús también le tocó pasar ese momento por fe, el momento de su muerte, sabiendo que él iba a resucitar y a sentarse al lado del trono del Padre. Tremendo. Así que lo que acaba de decir el pastor Che es importantísimo. Puede haber una realidad natural, una realidad que está en el presente, pero tu fe puede cambiar esa realidad. Y tú decías ahorita de algún ejemplo, y yo recuerdo un ejemplo de una niña que fue abandonada por su papá a los 5 años de edad. Y hasta ese momento siempre se había sentido una niña hermosa y bella. Era la nena de su papi. Pero a raíz del abandono de su papá, ella comenzó a entrar en una serie de depresiones. Y una de las cosas que Dios le reveló muchos años después fue que aunque había habido un hecho real, el abandono de su papá era real, la verdad de Dios era más poderosa. Ella seguía siendo una hija con propósito para él, por encima de toda realidad negativa en su vida. Y yo sé que hay personas que cuando vienen las adversidades de la vida y las circunstancias negativas o viven injusticias en la vida, permiten
que las realidades naturales dicten mentiras que se establecen en su vida por encima de las verdades que Dios ha hablado. Tráelo a tu realidad personal, mira las circunstancias que tú viviste y busca en la palabra lo que Dios ha dicho por encima de las circunstancias que tú viviste para que puedas ser libre de esa mentira que te ha estado atormentando y esclavizando. Tremendo. Yo siento que Dios está hablando a alguien al otro lado del dispositivo, de la pantalla, donde lo estés viendo. Porque creo que tus circunstancias y tu realidad va a cambiar. Nos vamos a despedir aquí para este segmento. Vamos a mirar algunos mensajes y volvemos en unos minutos. No se me está oyendo. Está muteado. Te invitamos a que participes con nosotros en nuestro programa Hablemos, todos los miércoles 8 p.m. hora del este. Invitamos a que veas nuestros programas de Hablemos a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Te invitamos a conectarte todos los sábados a las 6 de la tarde a nuestras clases de Power Kids por Facebook y YouTube. Y si no pudiste conectarte, puedes encontrar las clases en nuestra sección de Power Kids en Facebook y YouTube. Bien, mis amados, estamos aquí una vez más en Hablemos. Gracias por estar allí pegaditos. Tenemos algunas dificultades de tipo técnico con algunas cositas aquí, pero esperemos que ustedes pues allá estén recibiendo muy bien la señal. El programa está muy interesante. Bien, estábamos hablando de cómo se relaciona la fe y la obediencia y qué tiene que ver con nuestra obediencia como tal dentro de nuestra vida como hijos de Dios. Y hablamos ahorita con el pastor Che Redondo y con el pastor Luis Suárez y llegamos a algunas conclusiones muy importantes. La fe cambia nuestra realidad, necesita nuestra obediencia para poder darse, mostrarse. En otras palabras, sin fe, como dice Santiago y nos explicó el pastor Lucho, la fe es muerta, o sea, no tienes fe, no vale nada. La fe se muestra por la obediencia. Y cambia nuestra realidad natural. ¿Por qué realidad? Por aquella que Dios nos entrega a través de su palabra. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ok, ya tenemos la comunicación con los pastores. Pastores, ¿me están escuchando ustedes allí? Muy bien. Muy bien, ok. Pastor Luis, ¿también? Sí, señor. Ok, perfecto. Bien, ahora, hay algo que yo quiero entrar en esta segunda parte del programa, porque hay una realidad, y esta realidad es espiritual, y vamos a llamarla la realidad del reino de Dios. Porque si vamos a hablar de una realidad espiritual que está establecida en la palabra de Dios, tenemos que hablar entonces del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida, no es edificios, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu, o sea que es una realidad espiritual la cual nosotros tenemos que vivir. ¿De dónde viene esa plataforma de vida? Proviene de la palabra de Dios. La única fuente que nosotros tenemos de información, de conocimiento, de autoridad del reino es la palabra de Dios, porque el reino fue traído a esta tierra por Jesús. Juan 3:3 dice que el que viene de arriba es sobre todos y de lo que oyó y de lo que vio, él testifica o testificó aquí en la tierra. Y los que oyeron y creyeron, entonces se convierten en testigos
de ese reino que Él vino a testificar aquí en la tierra o a enseñar aquí en la tierra. Así que la fe se relaciona con el reino. Andrés. Entonces, yo quería preguntarles, ¿cómo es que entonces el reino se relaciona con la fe? ¿De qué manera podemos nosotros explicarle a nuestra audiencia cómo el reino se relaciona con la fe? Ok, mi apóstol. Cuando hablamos de justicia, estaríamos hablando también de justo. Estaríamos hablando de justo. Y creo que la palabra justo tiene que ver con alguien que está caminando a cuentas con Dios. Ajá. Alguien que en justicia Dios le va a revelar lo sobrenatural que la fe establece cuando la fe gobierna. Lo voy a mirar desde este punto de vista, apóstol. Dime. El mundo de la fe nos presenta un escenario invisible. ¿En qué sentido? Todas las cosas que nosotros podamos hacer es por fe. Pero la fe me conecta en el reino de Dios a ese mundo invisible. ¿Para qué? Para que todo lo que el reino me ofrece, yo lo pueda adquirir a través de ese medio. En este sentido, yo necesito la sanidad. Yo necesito la liberación. Alguien allá afuera hoy necesita recursos. Alguien allá afuera hoy necesita protección en este tiempo, en esta temporada. Pero fíjense que cuando Jesús hablaba de que nosotros tenemos que establecer primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas iban a venir por añadidura, esas añadiduras en medio de la ansiedad yo no las veo. Yo no veo la sanidad, yo no veo los recursos que puedo estar necesitando, pero ya el reino los tiene. Entonces, cuando yo opero en esa fe que obedezco, esa fe me conecta con ese mundo invisible para que yo pueda traer esa sanidad, esos recursos, esa liberación, esa prosperidad y esa protección que yo estoy necesitando. Así es. O sea que entonces nosotros podemos decir, Pastor Che, que yo alcanzo todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es a través de la fe. Si no tengo fe, entonces no entro, no poseo, no opero Total. en el reino. ¿Ok? Total. Está bien. O sea, vamos a decirlo de otra manera. Ok. Reino y fe van directamente relacionados. Sin fe no es posible vivir las dimensiones del reino. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Total. Ok. Pastor Luis, yo sé que no me estabas escuchando, déjame por lo menos resumirte. Habíamos hablado de que la fe es parte de la palabra porque por la palabra se recibe la fe y nosotros operamos en fe y en obediencia. Ahora, Así es. la pregunta era, ¿cómo se relaciona la fe entonces con el reino? Porque el reino también está dado, explicado, contenido en la palabra. Y recuerda que la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, que fue dada por nuestro Señor Jesucristo, Jesús baja y nos habla de un reino, baja del cielo y nos habla de un reino. Por lo tanto, cuando Él habla de ese reino, lo recibimos por su palabra. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se relaciona la fe y el reino? ¿De qué manera se relaciona la fe y el reino? Y el Pastor Che nos estaba explicando entonces que la fe realmente lo que hace es que nos permite adquirir o nos permite entrar en un momento en el reino y adquirir las cosas que el reino tiene para nosotros. Así es. ¿Qué podemos decir acerca de eso? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de cómo se relaciona la fe y el reino? Yo comparto lo que dice el Pastor Che y de manera sencilla digo, para uno operar en el reino de Dios tienes que hacerlo con fe. Para que tú traigas las cosas celestiales aquí a la tierra es a través de tu fe. Para que tú seas ese canal, para que sea manifiesto el reino de Dios en tu vida y a través de la vida de otras personas es a través de la fe.
sin fe es imposible operar en el reino de Dios. La palabra de Dios dice que el reino de Dios consiste en su justicia. Y también nos dice que debemos buscar primeramente su justicia. Y dice la palabra que con el corazón se cree para justicia. Así es. Por lo tanto, sabemos que no podemos ver, ni entrar, ni participar del reino a menos que creamos con el corazón. Así es. Muchas personas quieren creer en lo que ven, pero el reino de Dios es invisible. Y tenemos que recordar que Dios galardona, o sea, Él premia a aquellos que creen sin ver. Por eso habíamos leído la vez pasada en Hebreos que el que se acerca a Dios debe creer que le haya y que Dios es galardonador de los que le buscan, porque ¿cómo no va Dios a premiar a un hijo que le crea su palabra? Es como cuando el papá le da una promesa a su hijo y el hijo, aunque no ha visto la promesa de su papá, ya la está esperando y ya está creyendo en ella porque él cree en la palabra de su papá. Y el papá, por sentirse honrado de que ese hijo confía en él, le va a otorgar no solo lo que le prometió, sino muchas más cosas. Y estamos hablando ahora de un Padre Celestial cuyo reino consiste en justicia y que nos dice que si con el corazón creemos en esa justicia, nosotros participaremos de ese reino y de todas sus bendiciones. Yo creo, hay un versículo y añadiendo algo aquí a lo que ustedes han expuesto que está maravillosamente expuesto. O sea, creo que lo que acabamos de aprender aquí que tiene que ver con reino y fe está vinculado a las revelaciones que Dios ha dado para todos sus hijos. Y los pastores, tanto Lucho como el pastor Che, han expuesto. Número uno, es imposible que nosotros podamos operar en el reino sin fe. Y número dos, para que nosotros podamos accesar al reino tenemos que tener fe. Entonces, quiero como una vez más, redondear esto y ponerlo en una canasta, como siempre digo yo, y poder tomar de allí algo claro. Quiero ir a un versículo que está en Lucas capítulo 18, el versículo 17, y podemos empezar a organizar un poco, a ordenar un poco este asunto de fe y reino, porque necesitamos entender que el reino, que es todo aquello que Dios nos quiere entregar, se recibe solo por la fe. No se puede recibir por otra cosa, porque como dijo el pastor Lucho, en el reino solamente se opera por fe, como dijo el pastor Che, a través de la fe es que nosotros adquirimos las cosas que el reino tiene. Y como dijiste tú, mi amor, pues hay que poner primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas lleguen por añadidura, y necesitamos creer lo invisible para vivir lo imposible. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, quiero referirme a este versículo, un versículo muy importante en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos ordena. Y quiero traer esta primera faceta de la fe. Y a mí me impresionó este versículo, pastores, porque de verdad que me llevó como a la conciencia y a la misma vez me confrontó con este asunto de la fe. Mire lo que dice. Versículo 16 y 17 dice, desde el versículo 15, dice, traían a los niños a él para que les tocase, los cuales viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y pareciera que ahí terminara todo. Pero en el versículo 17, Jesús, hablando de una verdad, escúcheme, espiritual, porque cuando él dice, de cierto os digo, Jesús hablando siempre de cosas espirituales, lo intitula con esa, vamos a decir, con ese título, de cierto. Empieza esa frase. Lo que dice en el original es, en verdad os digo. O sea, le está hablando de una verdad, es algo como cacafónico, pero es como asegurando una verdad que no puede ser una mentira. Y se lo está diciendo, en otras palabras, lo que Jesús está hablando aquí ahora en este versículo 17 tiene que ver con una verdad celestial que Él vino a revelarnos y necesitamos entenderla como tal, como una verdad espiritual para entonces nosotros vivirla en esa dimensión. Mire lo que dice, de cierto os digo que el que no recibe
el reino de Dios como un niño, no entra en él. Dice, repito, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Eso dice la palabra. Y esto tiene que ver con un principio. Entonces me llevó a pensar algo, pastores y esposa preciosa, mi amor, que a propósito estás muy linda. Me llevó a pensar algo muy importante, y lo digo porque fue algo que nosotros hicimos hace muchos años. Cuando nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos, una de las cosas que nosotros hicimos es prometerle a nuestros hijos que lo íbamos a llevar a Disney. Y en el momento en que nosotros, pues, le dijimos a ellos, no le prometimos antes de que pudiéramos, pero le dijimos, algún día vamos a ir, y ellos siempre preguntaban. Y el primer día que nosotros fuimos a Disney, bueno, ya habíamos venido anteriormente tú y yo, pero no con nuestros hijos. Y nosotros lo llevamos a Disney. Una de las cosas que me asombró fue que cuando le dijimos a Stephanie que íbamos a Disney, ella comenzó a decir, me voy para Disney, y comenzó a hacer cosas que tenía que ver con lo que yo le había dicho, aunque todavía no estaba en Disney. Y ella le decía a los amigos, me voy para Disney, porque ella tenía una promesa mía y ella creyó esa promesa. Y escuche, la creyó con una fe tremenda. Y si yo la vi, no me acuerdo ni cuándo le dije, qué día le dije, pero el día que le dije, si yo no cumplí esa promesa, yo me imagino la desilusión de esa niña. Ahora, mi pregunta es, o más bien mi aportación con esto es, con respecto a esto, ¿tendremos la fe de un niño creyéndole a Dios todo lo que Dios dice para entrar en el reino? Porque no dice para recibir las promesas, dice para entrar en el reino. O sea, que la fe primeramente es para que tú puedas realmente ver y entrar en el reino, no solamente para agarrar las promesas. O sea, visto desde otro punto de vista, y ahorita voy con los pastores, es, primero tengo que entrar para entonces poder operar, ¿verdad? Porque si no estoy adentro, ¿cómo opero? Y para entrar, ¿qué necesito? Fe, pero es la fe de un niño, la fe que decía Michelle cuando le dice el papá, tírate, la fe del niño cuando cree las palabras del padre, cuando tú le prometes algo y el niño comienza a hablarle a los otros y decirle, mira, ya tengo esto, tengo una bicicleta. ¿Por qué? Porque mi papá me la prometió. Entonces, a lo que voy es, el requisito para entrar primeramente a la dimensión del reino es fe. Es la certeza de lo que Dios dice que tú debes esperar y debes vivirlo de una manera especial. Pastor Luis, ¿tienes que aportar algo al respecto? ¿O Pastor Che? Pienso que está bien claro, apóstol, en cuanto a lo vital. Si algo por eso necesitamos es alimentar nuestra fe. Tenemos que alimentar nuestra fe a través de una relación diaria, a través de la palabra, a través de la búsqueda, porque es la única manera. Y a través de la obediencia nuestra fe se va madurando. Es que a través de nuestra obediencia es que nuestra fe se va madurando. Es importante que eso es un trabajo que nos corresponde a nosotros. Quería solamente aportar eso, pastor. Ok, Pastor Che. Bueno, no logré escuchar casi mucho lo que estaba diciendo el pastor Lucho, pero yo creo que esta fe de reino, con el ejemplo que el apóstol Hernán acaba de colocar, creo que la fe que me conecta a esta dimensión de reino es una fe que desafía mi humanidad. Yo creo que esta fe de reino, que yo la conecto con esos momentos y esas experiencias que Jesús vino a establecer, como por ejemplo cuando le habló a Pedro para que se bajara de la barca. Fue un ejemplo de fe que Jesús en la dimensión de reino quería establecer, porque es que, apóstol, la fe es sobrenatural. En otras palabras, todo lo que en el mundo natural yo no consigo, yo lo voy a conseguir a través de esta fe de reino. Esta fe
desafiante. La fe que Jesús, la fe del reino, podría decir, que Jesús vino a establecer, fue una fe desafiante. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, estamos siempre listos para caminar en lo natural. Lo que vemos es limitado, lo que tratamos de hacer o alcanzar está limitado, pero la fe que Jesús, que fue la fe del reino, que Jesús vino a establecer, fue una fe desafiante. Siempre veo a un Jesús desafiando al hombre, en otras palabras, desafiando la humanidad, lo natural, porque la fe del reino, esa fe que me conecta con lo sobrenatural del reino, la fe es sobrenatural. Todo lo que yo hago es por fe. Yo oro por fe, hago eventos por fe en la iglesia, necesito un carro, yo lo pido por fe, necesito todo es por fe. Y si en lo natural yo no lo consigo, pues ahí está la fe del reino, que fue la fe desafiante a la que Jesús vino a empujarnos, a traernos. Una fe de reino, pero siempre fue a través de desafíos. Pastor Che, yo creo que el proceso de la fe es un proceso súper interesante, porque tú estás describiendo el tipo de fe que debe tener un cristiano maduro, pero fíjate tú, mi esposo estaba hablando de la fe que necesitamos para entrar al reino, que es la fe de un niño. Cuando los niños están pequeños son imprudentes y todo lo creen. Y esa es la fe que Jesús demanda, porque el niño no tiene cuidado de paradigmas sociales, él solamente cree lo que oye y punto. Pero en la medida que vamos creciendo y vienen las injusticias y las desilusiones de la vida, parece que eso tuviera la capacidad de robarnos esa fe que nosotros teníamos cuando niños. Y comenzamos a vivir ese proceso para llegar a lo que tú estás describiendo y lo que hablaba el pastor Lucho, y es la fe de la persona que ahora tiene que disciplinarse para buscar de Dios, que ahora tiene que tener una relación con Dios para aprender a oír su voz, y que entonces tiene que empezar a creer para entonces arrebatar, aunque ya no vea, por la fe las cosas que le han sido prometidas. Y ahí podemos decir que cada persona que está viendo esta transmisión está en un proceso de fe individual, completamente diferente. Incluso mi proceso de fe personal es completamente diferente al proceso de mi esposo, y la fe toca todas las áreas de nuestra vida. Puede ser que yo no tenga problemas de fe en el área financiera, pero de pronto tengo problemas de fe para recibir el perdón de Dios por algo que yo hice en el pasado. Pero la fe, podemos decir, con los dos programas que hemos comentado, que es una herramienta clave en el reino de Dios. Y que si tú pretendes vivir en el reino de Dios sin fe, no lo vas a poder hacer. Yo creo que para poner como el sello aquí sobre este punto, lo ampliaría un poquito. No solamente es una herramienta que es importante, sino que es necesaria. Importante y necesario son totalmente diferentes. Yo puedo tener algo importante cuando lo califico dentro de un orden, ¿verdad? Lo primero, lo segundo y lo tercero. Pongo lo primero, importante. Pero lo necesario es cuando yo realmente no puedo vivir sin eso. No puedo, yo no puedo caminar sin piernas. Yo no puedo vivir sin respirar. Es necesario el aire para poder respirar. Es necesario las piernas para poder caminar. A eso me refiero. Y en el reino es necesaria la fe. De esa manera. Porque en el reino se entra por fe, en el reino se opera por fe, en el reino se arrebata por fe y en el reino se establece por fe. Por lo tanto, nosotros no podemos vivir la dimensión del reino de Dios. Volvemos al mismo punto. No es lo natural nada más, es todo aquello que se establece en nuestra vida por la palabra de Dios. Y como decía el pastor Che, la fe te desafía. ¿Te desafía a qué? A ir más allá de lo natural y que creer en lo que Dios te ha dicho que es sobrenatural. En aquellas cosas que de una u otra manera nuestros ojos no ven, pero nuestros oídos escuchan a través de la palabra de Dios, y tenemos que entonces ser como osados, tener un coraje de esos de arrojo para poder y ser. Hay una canción que decía que debíamos ser radicales en eso. Tenemos que ser radicales
para que entonces podamos alcanzar aquellas cosas que Dios nos ha hablado. Así que nos queda una tercera parte de la fe, pero no sé si tenemos algunas preguntas. Por favor, vayan preparándonos las preguntas, porque ya vamos a entrar en esa última faceta. Ahora, quiero referirme a un punto, poniendo como una especie de conclusión a esta segunda parte. Entonces, esta segunda parte, diríamos que, ¿cómo se relaciona la fe y el reino? Pues que en el reino no se puede vivir sin fe. Romanos dice que el justo por la fe vivirá, que la justicia de Dios es por fe y para fe. Por lo tanto, la fe es necesaria para vivir las dimensiones del reino de Dios. Es necesario. Y como dijo mi esposa, todos tenemos comienzos. Y tú puedes estar comenzando en la fe o puedes ir un poquito más en la vida de fe un poco más maduro. Pero la fe, como dijimos en el primer programa, se va ejercitando. Y a medida que tú te vas ejercitando, tú vas ganando esa, voy a decirlo así entre comillas, esa confianza. Aunque no es, porque la confianza se necesita para con Dios. Y la fe tú la necesitas para creerle a Dios las cosas que Él te dice y que quieres que tú vivas en esta tierra. Mencioné en el primer capítulo, en el primer programa, un versículo muy interesante, Juan 10:10, que dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y les pregunté qué tanto tendríamos nosotros la puerta, amor. Para destruir. ¿Qué tendríamos nosotros tanto para que nos robe? Y sencillamente es algo que tiene que ver con el propósito de Dios, y es la palabra que Dios pone en nuestra vida, que nos da esa dimensión de fe y que nos permite también promesas a través de esa misma palabra que la podemos alcanzar por esa fe. Por lo tanto, el enemigo lo que quiere es destruir eso, y la Biblia dice en ese segundo versículo o en ese mismo versículo, que Dios vino a darnos vida. En vez de lo que el enemigo quiere destruir, Dios nos vino a dar vida, y una vida abundante, que es la vida del Rey. Entonces, podemos concluir con esto. La fe es necesaria en el reino para entrar, para operar, para tomar y para establecer. Amén. Ahora, ¿cómo? Que la fe es vital. Sí, vital, completamente. Ahora, ¿cómo se relaciona entonces la fe? Que esto es una pregunta que yo sé que muchos de los oyentes, de los televidentes, de los que nos están viendo a través de las redes, se pueden de pronto formular. La obediencia se relaciona con la fe, el reino se relaciona con la fe, y entonces las bendiciones, ¿cómo se relacionan con la fe? Porque si la obediencia está relacionada con la fe, yo sé que las bendiciones también están relacionadas con la obediencia. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, ¿cómo se relaciona la fe con la obediencia? Pastor Che, por favor. ¿Sí me escuchaste, hijo? No está escuchando. Pastor Luis, ¿me escuchas? ¿No se escucha? ¿Será que se cayó aquí esta parte? Voy a llamar a ver. Déjenme mirar aquí. Creo que se fue. No, ahí está. Pastores, ¿me escuchan? Ahí sí te escuché. Ok. Yo te escucho. Que se va y se viene. Ok. La pregunta es, entendiendo todo lo que hemos hablado acerca de reino, que la fe está relacionada con la obediencia, la fe está relacionada con el reino, entonces, ¿cómo se relaciona la fe con la bendición de la prosperidad de Dios? ¿Cómo se relaciona la fe con la bendición? Porque yo sé que la bendición de Dios está relacionada con la obediencia y es parte del reino. Entonces, ¿cómo se relaciona la fe y la bendición? Bueno. Ok, yo podría decir lo siguiente, apóstol, algo muy simple y sencillo en cuanto a esto. Creo que si nosotros no creemos lo que Dios nos está hablando y nos está estableciendo, lo que dice aún la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios me ha prometido, el creer esa parte, esa palabra que Dios me ha dicho, que Dios me ha establecido, es lo que me conecta con la prosperidad. Yo pienso lo siguiente, y es que fe en cuanto a prosperidad no es pensar que Dios puede darme algo, sino es creer que ya lo hizo, que ya Dios me lo entregó, que ya Dios me lo dio. No es pensar, no es quedarme pensando en que sí, Dios me lo prometió y Él me lo va a dar. No, ya yo lo tengo
y me voy a parar en esa promesa hasta que aparezca. Ok. Pastor Luis. Como vimos que la fe es la que nos lleva a obedecer a Dios, ¿verdad? Uh-huh. La Biblia nos enseña que la obediencia trae bendiciones. Deuteronomio 28 nos describe una cantidad de bendiciones, y no solamente son en el aspecto económico, de la prosperidad económica, sino, como decía en 3 Juan, que seamos prosperados en todas las cosas. Entonces, yo veo la fe que me lleva a actuar en obediencia, y esta obediencia produce todo tipo de bendición económica, de salud, de promesas, todo lo que dice el pastor Che, de cosas que, aunque no hemos recibido todavía, tenemos la certeza y la seguridad que, haciendo lo que Dios me ha pedido que yo debo de hacer a través de su palabra, yo puedo esperar confiado en el tiempo perfecto de Dios, que yo lo voy a recibir. Amén, amén. Mi amor. Quería comentar algo. Eclesiastés dice que tenemos un Dios que es tan bueno que Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos. Muchas personas dicen, ¿para qué tengo que ser obediente? Si igual, mira, Dios me bendice. Pero hay que entender que las bendiciones de la obediencia son de otro nivel. Es la persona que se levanta en paz, que tiene un hogar en paz, que sabe que su provisión está asegurada hasta la sobreabundancia. Las bendiciones de la obediencia no son simplemente que el sol, Dios no te cobra por el sol, Dios no te cobra por la lluvia. Son bendiciones de alta categoría. Son las cosas que todo el mundo busca. Es la felicidad que todo ser humano quiere sentir. Es la relación matrimonial que prospera. Es ver tus hijos que crecen en el temor de Dios y que son hombres y mujeres de bien. El tipo de bendición que trae la obediencia es de otro nivel. Así es. Y yo creo que entonces, porque nos queda ya muy poco tiempo, ¿no hay preguntas hoy? ¿No hay preguntas hoy? Bueno, entonces tomamos el tiempo para poder concluir aquí. El punto de la obediencia, que es muy importante dentro del aspecto del reino, yo creo que se relaciona con la fe, es porque nosotros necesitamos tener una referencia de lo que realmente espera Dios para nosotros, de nosotros, de lo que espera Dios de nosotros. Y me apoyo en lo que estaba hablando el pastor Che y lo que estaba hablando el pastor Lucho. O sea, dentro del marco de obediencia hay bendiciones que Dios quiere darnos. Pero para nosotros obedecer tengo que creer a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta que Dios está esperando una respuesta de nosotros en obediencia, y esa obediencia es a través del creer. Juan 11, 17 al 40 está la historia de Marta, María, Lázaro. Cuando muere Lázaro, Jesús va y él dice algo tremendo. Él dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y aquí hay algo muy interesante encerrado en esto, porque cuando nosotros queremos ver algo para poder, entre comillas, verlo o tenerlo dentro de cierta manera, nosotros operamos en nuestras fuerzas y sacamos de nuestras fuerzas para poder ver ya construido algo. La frase clave aquí es, no te he dicho que si crees verás. Muchas de nosotros a veces para creer vemos, y otras veces para nosotros ver lo que creemos empleamos muchísimo nuestras fuerzas. Pero creemos en un ámbito natural. Ahora, lo que Dios espera de nosotros es en el ámbito sobrenatural, en el ámbito de la fe, para nosotros poder ver ya las promesas de Dios realizadas en nosotros. Por ejemplo, cuando el pueblo de Egipto salió, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó al mar, se encontró con un obstáculo impresionante. Y ellos en sus mentes pensaron que iban a morir, porque venía el faraón ya con sus carros de guerra y de caballo para acabar con ellos allí mismo. Pero
la respuesta que Dios esperaba de Moisés era diferente. Era una respuesta conforme a lo que ya había pasado anteriormente y tuvieron que creer Moisés de acuerdo a las instrucciones de Dios para operar y ver algo maravilloso, que se dio un mar abierto de par en par y poder caminar por lo seco. Pero Dios le dio unas instrucciones a Moisés. Dios le dijo, Señor, usted tiene que empezar, levante sus brazos, ponga su cayado, y comenzó a abrirse el mar. ¿Qué estaba esperando Dios de Moisés? Sencillamente que él por la fe activara lo que dice el pastor Che. Aquellas cosas que en un momento determinado ya son en el mundo espiritual, pero la tienes que traer una realidad aquí a la tierra. No te he dicho que si crees, verás. Y esto es lo que yo creo que es como la parte del ultimátum de la fe. Que nosotros veamos esas obras maravillosas de Dios, y hablo de bendiciones ratificadas en nuestra vida. Hablo de bendiciones para nuestros hijos. Hablo de bendiciones para nuestras casas. Hablo de bendiciones para nuestras esposas. Hablo de bendiciones que tú tienes que empezar a creer primero para ver. Y de eso hablaba el pastor Che, que son cosas que ya están dadas, y eso estaba sencillamente dado en el corazón de Dios. Moisés siguió la instrucción e inmediatamente el pueblo pasó por lo seco. Y te puedo mencionar muchas cosas que pasaron por la fe y que se desprenden del hecho solamente de obedecer las instrucciones, de creerle a Dios la palabra que nos da. Y lo voy a pegar aquí con la prosperidad, porque Dios dice en su palabra que nosotros debemos obedecerlo para que en la obediencia nosotros seamos prosperados. Deuteronomio capítulo 28 dice, y estas bendiciones nos alcanzarán. Seguirán a aquellos que si oyeres, obedecen. Si oyeres atentamente las palabras que yo te hablo y obedecieres, estas bendiciones se darán sobre tu vida, y no solamente se darán sobre tu vida, sino que te alcanzarán. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, lo que decía el pastor Lucho Suárez, que nosotros igualmente tenemos esta maravillosa, yo le digo, la moneda del reino con lo que nosotros podemos asegurar nuestras bendiciones, que es la fe y la obediencia. Y creo que la fe está relacionada principalmente con esta parte de las bendiciones y de la prosperidad, porque Dios quiere realmente que nosotros veamos de parte de Él lo que Él tiene para nosotros implícito en su vida abundante. Dios tiene muchas bendiciones para ti, y es a través de la fe y la obediencia que tú puedes tener esas bendiciones del reino. Pastores, gracias por estar con nosotros. Lastimosamente nos toca despedirnos, pero ha sido un programa maravilloso donde pudimos ampliar un poquito más acerca de la fe. Queremos que nuestra audiencia siempre tenga un poco más de claridad, y hoy creo que fue un programa espectacular. Gracias por estar con nosotros, Pastor Che. Gracias por estar con nosotros, Pastor Luis. Dios los continúe bendiciendo. Amén. Enviamos para sus familias y sus ministerios las mejores bendiciones que Dios pueda darle. Gracias, y gracias también a usted por estar aquí con nosotros. Gracias por estar hoy pegaditos aquí a Hablemos. Nos vemos esta próxima vez. Mi amor, despide el programa hoy. Bendiciones para todos. Deseamos que su vida de fe sea incrementada y que sus familias vayan a un nuevo nivel. Nos vemos el próximo miércoles aquí a las 8 de la noche en Hablemos. Dios te bendiga.